Vamos a contar con la generosa presencia de el expresidente Gustavo Noboa, del señor economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, y aquí está con nosotros el señor doctor Mario Prado. Él es ex miembro del directorio del Banco Central con notable experiencia. Notable experiencia. Porque el siguiente tema tiene que ver con la historia de la deuda con la dolarización. Hay unos 4 economistas, todos promotores de cambio de moneda, que marcó al país en el 2000, discuten los episodios pendientes en el fortalecimiento del sistema, pero esta es otra temática. Lo que queremos es más o menos configurar cuál es la historia que naturalmente generó la dolarización en la estructura económica de nuestro país. Estamos nosotros atendiendo este requerimiento porque han transcurrido, francamente, 2 décadas y la deuda con la dolarización refiere en un trabajo de Mariela Toranzos Narváez, editora económica de El Diario Expreso de Guayaquil, a que 20 años, este aniversario de implementación de la dolarización del Ecuador, o en Ecuador, los impulsores del cambio del sistema monetario sostienen que la decisión tomada fue la más correcta. Citan la estabilidad económica que en 1999 se encontraba al borde del caos, con una devaluación del sucre aceleradísima y la inflación creo que se ubicó en un 95%. Sin embargo, yo tengo aquí una visión del expresidente Yamin Maguad. Tenga la bondad de ubicar aquí. Creo que también por acá. Le doy una cantidad de documentos que por la velocidad, digamos, sin comerciales, nos ha motivado una instancia de enorme expectativa que nos va a llenar nuestro primer invitado en el estudio, señoras y señores, Mario Prado. Señor doctor, yo estoy recordando cuando el expresidente Correa pedía perdón por el dolor, Yamin Maguad pedía perdón por el dolor que causó el congelamiento. Se confesaba años después con la revista Vistazo, luego de una década de silencio deliberado, hace 10 años más o menos. Vistazo le entrevistó y Maguad argumentaba que no encontró otra alternativa, que el congelamiento de depósitos allá por marzo de 1999. Y pedía perdón y lamentaba el sufrimiento que en su momento causó, pero decía que él no se arrepiente. El silencio
rompe como hielo que estalla en pedazos. Allá fue más o menos a los 12 años y 3 días que fuera derrocado el presidente. Fue a Cambridge, a la Universidad de Harvard, donde vive hasta este momento el exmandatario. Y bueno, buena parte de nuestros oyentes interesados en recordar este pasaje de la vida nacional tan importante, tan interesante, y que lo describe, como habíamos anticipado, nuestro primer invitado, al que le ponemos la mayor atención. Señoras y señores, aquí está el doctor Mario Prado, ex miembro del directorio del Banco Central del Ecuador. ¿Cómo recuerda este severo pasaje de la historia nacional económica de nuestro país? Gracias, Gonzalo. Le saludo a usted, a la audiencia. Yo creo que la dolarización fue la consecuencia de unos problemas estructurales que se generaron desde el año 1979 hasta el año 1999. ¿En qué consistía? En donde se fueron postergando las soluciones a los problemas económicos del país. Entonces, para que usted y recuerde y los oyentes tengan un contexto, cabe indicar que el Banco Central del Ecuador, con la Constitución del año 1998, fue una entidad autónoma e independiente que tenía por finalidad manejar la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera del país. En ese contexto, en el mes de junio del año 99, luego de que estuvo vacante el directorio del Banco Central, el Congreso Nacional integró el directorio, que fue formado por el doctor Pablo Vetter, que lo presidió, el economista Modesto Correa, que fue del primer directorio, el economista Mauricio Pareja, el economista Enrique Chávez y quien habla, Mario Prado. Nos integramos en el mes de junio al directorio y obviamente la situación económica del país era una situación de franco deterioro. Para el mes de agosto del año 99, con el director del Banco Central, el economista Mauricio Pareja, le pedimos a la Dirección de Estudios del Banco Central, en donde estaban los mejores economistas del país y del Banco Central, que prepararan un estudio de qué pasaría si es que el Banco Central decide dolarizar la economía o llevar al país a un modelo de convertibilidad. La Dirección de Estudios hizo ese estudio, el análisis, presentó el informe que fue conocido en el directorio. Pues informe. Ese informe básicamente lo que decía es que hay... Le interrumpo, Mario. Está Alberto Dajig y Gustavo Novoa, le están escuchando. Le saludo al economista Alberto Dajig y al ex presidente Novoa. Y continúo con el relato. Entonces, en el mes de agosto le pedimos a la Dirección de Estudios que prepare un estudio sobre cuáles deberían ser las condiciones para dolarizar a la economía o implementar un modelo de convertibilidad. Eso se presentó, se discutió en el directorio y debo recordar que el Banco Central era una entidad independiente, una entidad autónoma en donde tenía su propio rol, se respetaban los roles. Y a partir de ahí empezó una discusión amplia sobre la necesidad de dolarizar la economía. Luego, nosotros, en la obligación de coordinar con la función ejecutiva, trasladamos al ministro de Economía, que ya era el economista Alfredo Arizaga, trasladamos yo como miembro del directorio, visión de que es necesario ir a la dolarización. Y el presidente Mahuad encargó tanto al Ministerio de Finanzas, presidido por Alfredo Arizaga, cuanto a la Superintendencia de Bancos,
que preparen unos estudios para ver la viabilidad de la dolarización. Estos estudios se fueron realizando en el periodo hasta que llegamos al mes de diciembre, en donde ya la discusión era una discusión profunda, completamente confidencial, llevada con el mayor sigilo, en donde los técnicos del Banco Central presentaron un informe que se llamaba un programa integral de recuperación económica para el Ecuador. Y en este documento, los técnicos del Banco Central analizaban la posibilidad de dolarizar la economía y por una parte, en 2 hojas señalaban cuáles son las ventajas y en 20 hojas señalaban cuáles son las desventajas. 2 hojas, la conveniencia Y 20 hojas, las desventajas. la inconveniencia. Entonces, ya digamos que la discusión estaba formada, estaba dada. Aquí está este documento, que obviamente es un documento histórico, en donde se dice cuáles son las ventajas, se dice cuáles son las desventajas, y se advierte que la dolarización de adoptarse va a fracasar rotundamente, y se termina concluyendo que si se llegaría a adoptar la dolarización, el tipo de cambio debería ser al menos de 31.021 sucres por cada dólar. Esto ya en el mes de diciembre existía ya en el debate la necesidad de dolarizar y la oposición a la dolarización. El presidente, como responsable de la función ejecutiva, debía coordinar con el Banco Central y se fueron armando todas las discusiones y los estudios técnicos para llegar a tomar la decisión. En la primera semana de enero del 2000, la primera semana subió el tipo de cambio, el primer día pasó a 21.000 sucres del dólar, el presidente convocó a una reunión el martes 4 de enero al directorio del Banco Central y un poco la reunión fue: señores, ustedes tienen bajo su responsabilidad la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, ¿qué es lo que vamos a decir respecto a la situación económica? En esa reunión se planteó la posibilidad real de hacer la dolarización y la oposición de los técnicos del Banco Central de dolarizar, y se acordó que al siguiente día se daría una conferencia de prensa en donde se anunciaría que se va a perseverar con la política monetaria. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque a pesar de que estaba formada la decisión de dolarizar, el gobierno no había hecho todavía la socialización con las instancias políticas para que apoyen en el Congreso Nacional la transformación legal que exigía la dolarización. Entonces, el día domingo el presidente anuncia la dolarización, luego de que entre el martes y el sábado hace todos los acuerdos políticos para anunciar la dolarización, y a la vez que anuncia la dolarización, convoca a Congreso Extraordinario para que se destituya el directorio del Banco Central que se negaba a dolarizar el país. El anuncio, como usted recordará, Gonzalo, fue un anuncio que causó fue un anuncio que paralizó todas las expectativas que hasta entonces se venían dando, y el día lunes, curiosamente, hubo una calma cambiaria, se acabaron las colas en los bancos y el país esperaba las decisiones. El directorio del Banco Central se reunió en la tarde del lunes 10 y, conforme consta en el acta número 73, dictó la resolución número 49D, en donde en el artículo 1 estableció lo siguiente: determinar una nueva política de participación en el mercado cambiario, fijando la cotización del dólar en los Estados Unidos de América en un valor de 25.000 por dólar,
precio en el cual el Banco Central canjeará los sucres emitidos en monedas y billetes. Es decir, con las facultades que la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y la Constitución le daba al Banco Central, se fijó el tipo de cambio en 25,000 sucres por dólar y se estableció que será el valor en el que el Banco Central canjeará los sucres emitidos en monedas y billetes. Es decir, esta fue una decisión que estuvo debidamente discutida, que fue una decisión que se debatió, que existieron defensores y detractores, y que yo creo que lo importante, ¿qué estaba abocado el país? El país estaba abocado a entrar a un proceso de hiperinflación. Frente a esa posibilidad de entrar a un proceso de hiperinflación, lo que había es la posibilidad de tomar la decisión de dolarizar. Y esa decisión de dolarizar era una decisión arriesgada, porque si bien en la literatura económica señalaba las ventajas de adoptar esta decisión, resultaba un enigma saber cuál va a ser la reacción de los agentes económicos respecto a la decisión. Y obviamente el presidente Maguad optó por no meterle al país en un proceso de hiperinflación, Permítame, sino de ir a la dolarización. vale la pena que el sentimiento y el gesto humano de Yamil Maguad sea comprendido por las juventudes ecuatorianas de estos tiempos y por una población que también fue no muy bien enterada de las conflictividades que encerraba un proceso de esta naturaleza. Y la parte humana de Yamil reza en esta frase que destacaba la revista Vistazo. Tras 12 años del derrocamiento de la presidencia de la República de Maguad, y cuando lo entrevistaba la revista Vistazo, Maguad decía: sufrí intensamente al tomar la decisión. Decidí cortar el brazo para salvar la vida. Esas decisiones fueron indispensables para evitar un desastre mayor. Pero humildemente pido perdón a cada persona por el tremendo dolor que esas medidas inevitables le causaron. Les pido comprender que no tenía alternativa. La crisis llevó al congelamiento. No fue al contrario. La crisis llevó al congelamiento. Al recordar ese momento, el expresidente, que debe estar este momento por los 70 años, Seguramente, sí. 70 claro. y pico de años, 70 años. se autoasiló en los Estados Unidos. Él dice que vive dando clases, que vive de dar sus clases. Recuerda que el viernes previo el dólar subía 12,000 sucres, subía a 12,000 sucres. En ese tiempo era una catástrofe. El argumento para congelar los depósitos aún hoy es irrebatible, según el exmandatario. Una medida extrema para una crisis extrema. Teníamos una hiperinflación. Mañana van a limpiar los bancos. Hay que congelar la plata para que no sigan comprando dólares. Debe parar este desangre.
el 70% de la población no tiene cuentas corrientes en ese tiempo. Me paso dando clases en muchos lugares y nadie ha encontrado otra alternativa que yo podría haber instrumentado. Nada más que en la principal o más importante universidad norteamericana, por lo menos en prestigio internacional. Su argumentación insiste en que una sumatoria de factores económicos internacionales y nacionales, efectos del fenómeno del Niño, una pérdida tremenda de las cosechas, bajó el precio del barril de petróleo. Era una tormenta perfecta, según las propias palabras de Yamil, cuando todos los elementos esenciales para que una economía sea viable se destruían casi de manera simultánea. Tuvo un precio de petróleo 12 veces más bajo que el actual. Decía hace añísimos. La década del 90 fue terrible para América Latina. En el 2000 apareció un nuevo actor, como es China, a comprar bienes en la región y cambió las reglas de juego. Él cree que la dolarización salvó al Ecuador de la hiperinflación. Aquí está, anunciando precisamente esta macroconversión estructural de la economía fiscal y monetaria de nuestro país. Ninguna de las medidas generadas por el Banco Central logró parar la devaluación y la fuga de divisas. La subida del dólar era incontenible. En la primera semana de marzo el dólar duplicó su valor y llegó hasta 19.000 sucres. El pánico se apoderó del país. Los agentes económicos actuaban como enloquecidos. El país entró en hiperinflación. Los técnicos serios proyectaron una inflación anual del 1000%. Decían que iba a llegar a 1000% a final del año. Yeah. Y decían que en 2 meses ya no habría dólares para pagar las importaciones. La economía del país se desangraba y era esencial parar ese desangre. Había que actuar con rapidez, decisión y firmeza. Tenía que evitar que los ecuatorianos más acomodados, presas del pánico, usaran los sucres de sus cuentas corrientes y compraran dólares para mandarlos fuera del país. La única forma de hacerlo era congelando los depósitos. La alternativa era hiperinflación o congelamiento. Fue una medida excepcional para una situación desesperada. Sufrí intensamente al tomar esa decisión. Sabía que estaba afectando la economía de miles de personas, pero también sabía que miles de vidas se verían destruidas si no actuaba de esa manera. Esto decía en la entrevista con Vistazo, algunos años después de la toma de la medida y de esta famosa cadena nacional. Aunque más tarde se oficializaría a través de la llamada Ley Trole 1. Magua también anunció que la tasa de conversión sería de 25.000 sucres por cada dólar. Eso, Mario, era una cosa gigantesca para esas épocas. Tenga la bondad de hacernos más o menos advertir ese recambio. De acuerdo. Mire, Gonzalo, yo creo que me parece muy bien las citas que usted hace de la entrevista que Vistazo le hizo al presidente Maguad, pero esa entrevista hace relación a un evento anterior que fue en marzo del 99, que fue el congelamiento de depósitos, y la dolarización se produjo 9 meses después, es decir, en diciembre de 1999, en enero del 2000, perdón. Esta primera medida no dio el resultado que seguramente Maguad guardaba. Esta primera medida fue una medida tendiente a parar un proceso que estaba completamente ido de las manos.
la caída del precio del petróleo a $7, la caída de las exportaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se llega a la decisión de dolarizar, es en enero del 2000, es decir, 9 meses después de los episodios a los que el doctor Maguad hace relación en la entrevista Vistazo, y que responde al proceso que le comenté al inicio, que fue un proceso en el cual el Banco Central tenía una posición, la Superintendencia de Bancos tenía una posición favorable a la dolarización, el Ministerio de Finanzas tenía una posición favorable a la dolarización, la Superintendencia hizo los estudios correspondientes que demostraban que la dolarización era factible, el Ministerio de Finanzas hizo lo propio, el Banco Central, como le comentaba, la institucionalidad del Banco Central era opuesto a la dolarización hasta que llegamos a enero del 2000, en donde finalmente el presidente Maguad anunció la dolarización el domingo 9 de enero del 2000 y el lunes 10 de enero del 2000 el directorio del Banco Central del Ecuador, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales, fijó el tipo de cambio en 25.000 sucres del dólar. En la resolución 49 del directorio del Banco Central se dijo determinar una nueva política de participación en el mercado cambiario, fijando la cotización del dólar de los Estados Unidos de América en el valor de 25.000 por cada dólar, precio en el cual el Banco Central del Ecuador canjeará los sucres emitidos en monedas y billetes. Ahí fue la conclusión de este periodo de crisis, en donde se abrió una nueva etapa en el país. Se acabó con ese círculo vicioso, inflación, devaluación, ajuste, desempleo, y se optó por un sistema que ha dado los frutos que ha dado durante los últimos 20 años, en donde es indudable que el salario dejó de diluirse, lo que permitió a la población tener un horizonte de ahorro, tener la posibilidad de endeudarse, tener la posibilidad de comprar casas, que redujo sustancialmente la pobreza urbana, que redujo en menor grado la pobreza rural y que ha significado un cimiento fundamental para el desarrollo económico. Ha funcionado a pesar del gobierno del presidente Correa, que hizo todo lo posible para reventar la dolarización, que rompió los fundamentos propios de la dolarización, que fueron los 4 balances del Banco Central, que le obligó al Banco Central a comprar títulos de deuda emitidos por el Tesoro ecuatoriano, que luego pagó una parte de esos títulos con la dación en pago de acciones de compañías quebradas, pero que la dolarización en el fondo, anunciada el 9 de enero, fue una decisión que rompió un proceso de deterioro económico de 20 años, en donde el Ecuador vivió ese círculo vicioso. Antes de la dolarización, los técnicos que se oponían a la medida daban 1000 razones para no dolarizar. Los políticos opositores al presidente Maguad le acusaban de no tomar la medida. Cuando el presidente tomó la medida, le acusaban de haber tomado la medida sin ningún tipo de estudio. Es decir, un análisis de palo porque bogas y palo porque no bogas. Lo que yo le estoy contando, le estoy refiriendo, es que esta fue una decisión meditada, discutida, estudiada, no solo por el gobierno a través del Ministerio de Finanzas, sino también por la Superintendencia de Bancos, presidida por el entonces... Permítame consultar a los exmandatarios Gustavo Noboa y Alberto Dajig, que nos están escuchando en la ciudad de Guayaquil.
a través de nuestra línea telefónica y de nuestra transmisión al puerto principal a través de línea YouTube. Expresidente Noboa, ¿cómo estaba la economía ecuatoriana? ¿Cuál es la crisis bancaria que determinó, digamos, este desenlace por un potencial mal comportamiento tanto de el presidente de la República de ese entonces, que era el doctor Maguad, y un sistema financiero medio que se complicó, al que quiso favorecer de alguna manera el presidente Maguad quería recompensar, digamos, apoyos y favores que había recibido. Me parece que es un error sustancial el que usted está cometiendo al hacer esta aseveración, porque fue precisamente el presidente Maguad el que ordenó las auditorías internacionales a todos los bancos. Y solo después de que se realizaron las auditorías internacionales a todos los bancos, se pudo conocer la verdadera situación del sistema financiero. Lastimosamente, la Superintendencia de Bancos, que era el organismo encargado de vigilar a las instituciones financieras, no había cumplido a cabalidad sus funciones. Y por eso se llegó al extremo de que se deba recurrir a auditores internacionales por fuera de la Superintendencia de Bancos para que sean los que determinen la verdadera situación de los bancos. Por lo tanto, su aseveración de que quiso favorecer para pagar favores es una aseveración fuera de lugar, que desconoce la realidad histórica, que desconoce la realidad fáctica. Consultemos a los exmandatarios este particular. ¿Cómo ha juzgado este episodio el respetable exmandatario doctor Gustavo Noboa y el señor economista y ex vicepresidente de la República, don Alberto Dají, que nos escuchan en el puerto principal? Tengan la bondad, doctor Noboa. Gonzalo, mira, yo no sé cuántos libros van a acabarse escribiendo sobre este tema. Ya hay algunos y ojalá vengan otros. Pero si nos pasamos las horas estudiando y qué pasó, quiénes fueron los dolarizadores, a unos lo llamaban los evangelizadores de la dolarización, en Guayaquil a favor, en Quito en contra, etcétera, etcétera. En fin, me refiero, por ejemplo, a Osvaldo Hurtado, quien en su libro Ecuador entre dos siglos, en la página 123, dice: apenas unos días antes Maguad había dicho que dolarizar sería un salto al vacío. En efecto, así fue, pero afortunadamente el país cayó de pie. No fue el resultado de una planificación cuidadosamente preparada. Había sido propugnada por un pequeño grupo de empresarios y economistas guayaquileños. El gobierno comenzó a estudiarla solo unas semanas antes y las posiciones en su interior eran divididas, como lo demostró la renuncia de Pablo Béter. La opinión de los círculos informados era adversa, en especial entre políticos y economistas quiteños. Esto dice Osvaldo Hurtado. Modesto Correa acaba de declarar, y el Universo publica el domingo 5 de enero, que no hay razón para decir que la medida no fue planificada. Pero, ¿dónde están los estudios? Esos estudios quedaron en cajones, en escritorios de ilustres personas del Banco Central. Hemos hecho referencia a una paliza, 2 páginas frente a 20 páginas, 2 por el sí, 20 páginas por el no.
El tema se remonta mucho antes. Mm. Pero yo no estoy aquí para hacer historias. Para hacer historias escribamos libros y todo lo demás. Entonces, cuando yo me reuní con el Banco Central, pocos días después, y pedí dónde están los estudios, me dijeron no hay. Aquí están los estudios. Cuando veamos Mario, refiéralos, por favor, lo más sucintamente posible. este tema, Gonzalo, Sí, doctor. de cómo yo tomé una decisión, tiene que verse en un contexto del día 21, a donde militares e indígenas se toman el Congreso, se burlan de las Cortes, hacen bailar a los ministros como si fueran unos payasos. Ecuador tenía un triunvirato que se cambió por otro triunvirato, que nos fuimos a dormir todos, teóricamente, con un triunvirato que todos sabemos cuál es. Muy bien. Se me informa a mí a las 2:00 de la mañana que ese triunvirato no existe. Hay libros sobre todo este tema. Que los indígenas se habían ido a sus lugares. Los indígenas, muchos se sintieron traicionados. Y me reúno con el alto mando. Todo esto es importantísimo. De todos los generales y brigadieres de la República. Eran las 3:00 de la mañana. Se me informa la situación. Y se lee la Constitución y dice, señor vicepresidente, estamos abocados a este tema. Ok, le dije, yo asumo, yo firmo el decreto. Un decreto pequeño, nada más. Y muy bien, la prensa quiere hablar con usted, sí señores, a las 7:00 de la mañana. A esa hora de la madrugada, sin dormir 48 horas casi. ¿El tema cuál era? La dolarización. ¿Y qué estudios habían ahí? ¿Acaso yo fui llamado por el señor presidente Maguada algún rato a hablar de la dolarización? A mí me llamó para que yo lo acompañe como figura al anuncio de la dolarización por la televisión. Yo le dije que no, yo no era flor de banquete como para ir a ir. Y le dije que no. Me dijo entonces que por favor iba a haber un cóctel en la presidencia. Yo estaba en Guayaquil y en el avión un VIP que se llamaba en esa época me fui a Quito con el doctor Galo García Feró, un hombre respetable en todo el país, y el doctor Eduardo Peña Triviño, otro hombre respetable en todo el país, y les dije acompáñenme, yo no quiero ir solo a esa reunión. En esa reunión había champán, había baile, había cámaras, era un festejo espectacular. Algunas personas que a mí nunca me han querido dijeron que yo había ido con 2 ministros de Estado, míos. Jamás fueron ministros de Estado ni el doctor Peña ni el doctor García. Yo no tenía ni inspectore, un solo nombre. Y soy orgulloso en decirlo. Ni inspectores, no sé, ni el más mal pensamiento, nadie. Yo respetaba y lo repetía a Yamil todo el tiempo. A esa hora, señor, usted tiene que ir a decir algo al país. Muy bien, ¿qué decimos? Vamos adelante, ¿cómo están, compañeritos? No, había que darle al país realidades. La realidad estaba el 9 de enero. Se había dolarizado la economía ecuatoriana. A Maguad no creía en ello. A Maguad le costó. Conversó con Cavallo horas por teléfono y no llegó a ninguna conclusión. Trajo a la Fundación Mediterránea y no llegó a ninguna conclusión. ¿Qué hacía Cavallo en esa coyuntura? Aconsejar. Pero Yamil era un hombre extraordinario ante una pizarra,
el más brillante profesor que yo he conocido. Pero de ahí a llevar a efecto lo que se había concluido en la pizarra era un problema muy grande y no se llevaban a efecto. Entonces, yo tuve que decir, a ver, ¿cuál es mi intuición para que yo estoy aquí? Y dije, vamos a continuar, y continuamos con la dolarización. Entonces hoy día, como en efecto, la dolarización tiene montones de padres, ¿no verdad? ¿Aló? Sí, doctor, estamos escuchando. Para mí los padres son Steve Hanke, Schuller, Franklin López Buenaño, Pablo Lucio Paredes, Carlos Julio de Manuel, Dora de Ampuero y, por supuesto, Joyce de Ginata. ¿Aló? Sí, doctor. Esos son los padres para mí de la dolarización. ¿Nos repite los nombres? Sí, señor. Kurt Schuller. Kurt Schuller de Estados Unidos, por supuesto, Claro. que venía años de años ya. Uh-huh. Steve Hanke, el venezolano José Cordeiro, para hablar de los extranjeros. Aquí en el Ecuador, indiscutible, Joyce de Ginata. Indiscutibles, Franklin López Buenaño, Pablo Lucio Paredes, Carlos Julio Emanuel, Dora de Ampuero. Esos son Los padres. Esos son los que podríamos llamar padres evangelizadores del dólar, como se los llamó también. Gente que creyó en el dólar. Yo me había reunido con ellos en Guayaquil como vicepresidente porque me llamaron a una conversación sobre la dolarización. No me acuerdo del mes, pero habrá sido octubre, noviembre del 99. Bueno, yo veía cómo se hacía pomada nuestro sucre, lo sentíamos, y bueno, esta era una moneda fuerte, había que ir por algún lado. Por lo tanto, esto es una irresponsabilidad o una responsabilidad. Cerrar los ojos y decir, yo creo que esto, vamos a ir adelante y sacaremos al país, cueste lo que cueste, e implementaremos la dolarización. ¿Por qué, mi querido Gonzalo y amigos? Un grupo familiar dice, papá, vamos a hacer una casa. Y el papá dice, sí, yo voy a hacer una carta. Hace la carta y le dice, hijos, vamos a hacer una casa. Y la vamos a hacer en el barrio tal. Firma la carta y se va a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Penn State. Y los hijos se quedan con la carta que dice, hagamos una casa. Entonces, el hijo mayor dice, bueno, pero no sabemos si hay la plata. ¿Con qué vamos a hacer la casa? Bueno, vamos. Entonces el segundo hijo dice, a ver, un segundo, vamos a ver qué pasa aquí. Llamemos a un arquitecto para que nos haga un diseño. Llamemos a un ingeniero para que vea el tema de las aguas, sanitario. Llamemos a otro para que vea las ventanas. Pero ¿cuál es el punto, presidente Noboa? El presidente, que ese fui yo. El que puso la arquitectura, el que puso las bases, el que hizo las leyes, el que hizo las troles, como se llamaron vulgarmente en el Ecuador. Maguad hizo la carta diciendo, dolaricemos. Y se fue. Se fue porque no podía estar en el Ecuador. Porque el Ecuador le quitó el respaldo. Esa es una realidad. Que el 9 de enero el presidente Maguad dijo dolaricemos, nadie niega porque eso no se puede negar. Aparte que sería tremendamente injusto. Pero de ahí no pudo porque el Ecuador le quitó la confianza. Esto no le gusta oír a algunas personas que fueron ministros de Maguad o son amigos de Maguad, pero hay cosas que hay que decirlas. Uh-huh. El Ecuador le quitó el respaldo
al presidente Maguad. Por 1000 cosas, otros estudios habrá que hacer, más libros y más libros, que no sé para qué sirvan. Pero esas son las realidades, las realidades. Esta es la lectura de el expresidente Mario Prado, ex miembro de el directorio del Banco Central del Ecuador de esa época. Sí, mire, yo creo que es importante tener claro varios Un temas. minutito, Creo que es importante vicepresidente de aquí. varios temas, ¿de acuerdo? En la sesión del directorio del Banco Central del 10 de enero, Modesto Correa, Mauricio Pareja, Enrique Chávez y Mario Prado, fijamos el tipo de cambio en 25,000 sucres el dólar, valor en que se canjearán los sucres. Resulta una falta ¿Quiénes conocían? una falta de generosidad decir que la dolarización la continuó el presidente Noboa por intuición. O sea, él tuvo intuición de una decisión improvisada. Esto no tiene sentido. Lo que sucede es que el presidente Noboa tuvo el acierto de designarle como ministro de Finanzas al señor doctor Jorge Guzmán Ortega, que fue superintendente de bancos y que estuvo involucrado desde el mes de agosto en todo el proceso, en todos los estudios para llevar adelante la dolarización. Y gracias a que Jorge Guzmán fue ministro de Finanzas, la decisión política del presidente Noboa de continuar es de que se llevó adelante el proceso de aprobación de la denominada Ley Trole, Ley de Transformación Económica del Ecuador, que luego del golpe de Estado, el doctor Juan Pablo Aguilar le entregó el borrador de esa ley al doctor David Paredes, que se hizo cargo temporalmente de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República. Es decir, al momento del golpe de Estado ya estaba escrita la Ley Trole. ¿Por qué? Porque era un proceso de semanas atrás en donde ya se fue preparando la reforma, porque esta reforma era una reforma importantísima que tenía por finalidad establecer la libre negociabilidad de divisas en el Ecuador y reconocerle al dólar como un medio de pago. Y había que hacer reformas de la ley de régimen monetario, establecer los 4 balances del Banco Central, había que hacer reformas al Código de Trabajo, a la ley tributaria. Entonces, cuando se produce el golpe de Estado, Juan Pablo Aguilar, de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, responsablemente le entrega al nuevo o al encargado de la Dirección Jurídica, David Paredes, le dice, este es el proyecto de ley para la transformación económica del Ecuador. Usted recordará que el presidente Maguad en Ecuavisa dice, no he renunciado, estoy aquí en el Ecuador, he sido derrocado, un presidente derrocado no renuncia. Pido a los ecuatorianos que den todo su apoyo al vicepresidente que ha asumido la presidencia. Y así termina el gobierno de Maguad. Se entrega el proyecto de ley que habíamos trabajado, varias personas, varias instituciones, y ese proyecto de ley se tramita en el Congreso, liderado por el ministro de Finanzas, el abogado Jorge Guzmán Ortega, que él estaba completamente al tanto de todo el proceso, de todos los estudios existentes para que se lleve adelante la dolarización. Me sorprende esto que se dice recurrentemente, que es una falta de generosidad, de que no han existido los estudios. Aquí está el acta del directorio del 10 de enero del 2000. Confirma de los directivos. Confirme de los directivos, en donde se da lectura. Incluida la suya. Incluida la mía, en donde se da lectura al informe del gerente general del Banco Central del Ecuador, que sustenta la fijación del tipo de cambio en 25,000 sucres por dólar. Entonces, era el presidente Modesto Correa. Modesto Correa era presidente subrogante porque Pablo Bete, por haber estado en desacuerdo de la dolarización, se renunció.
se hace la cita a una expresión del doctor Magua de que adoptar la dolarización es un salto al vacío. Es una cita descontextualizada, porque ¿Por qué? aquel día martes 4 de enero en donde discutíamos qué se va a decir al país el miércoles 5, y había personas que pedían que se anuncie la dolarización, entre ellos yo, el presidente dijo anunciar mañana la dolarización sin haber hecho las negociaciones políticas para que se acepte la ley de transformación económica sería un salto al vacío. No dijo que la dolarización es un salto al vacío, sino que dijo que anunciar la dolarización sin haber hecho las negociaciones políticas era un salto al vacío. Entonces aquí son... La diferencia es gigantesca, Aquí- pero es aquí su son- acerto. Mira, aquí yo creo que más allá de quién es el padre, porque no creo que ese sea el punto, aquí lo que hay es una decisión tomada, una decisión que la tomamos los que firmamos esta Pero resolución. estamos analizando la historia de la dolarización. Aquí hay una decisión tomada que firmamos esta resolución. Aquí veo Usted, una usted copia. recordará toda la Si le oposición. podremos poner a cámara. Usted recordará toda la oposición previa y posterior a la dolarización. Aquí, en Radio Democracia, el año 2000, el año 2001, el año 2002, el año 2003 y parte del año 2004, normalmente habían 1 o 2 programas semanales en donde se anunciaba el fracaso de la dolarización. Aquí venían los analistas, 3 años y medio, 4, a anunciar el hambre, la peste y la muerte. Y decían, el próximo mes se extingue el Ecuador porque la dolarización es un fracaso. Inclusive banqueros. Y ahí nació el señor Correa, que también con su voz atiplada venía a anunciar el fin del mundo por la dolarización. ¿Qué es en la práctica lo que ha sucedido? En la práctica es que esta es una decisión económica que ha sido exitosa durante 20 años, que lastimosamente se ha descuidado todo el tema relativo a impulsar el mantenimiento de la dolarización. De pronto estamos volviendo en este momento a los orígenes previos de la crisis. Ya estamos con una carga de pago de intereses de deuda pública enorme. Interna y externa. Una carga enorme. Estamos nuevamente con el incremento del desempleo o la pérdida del empleo adecuado. Correcto. Hay un conjunto de factores que van minando la solidez de la dolarización. Aquí hay una decisión tomada. El expresidente Noboa dice que el doctor Maguad era bueno para el pizarrón, pero no para la adopción de las medidas. Él tomó la medida. Pero obviamente no podíamos en el mes de octubre, en el mes de noviembre, decirle al país estamos analizando la posibilidad de dolarizar, porque esa no era posible decir en un ambiente de tanta incertidumbre. ¿Cómo recuerda y grafica y explica a la población ecuatoriana el ex vicepresidente Alberto Dají esta circunstancia? Historia de la dolarización. ¿Cómo usted juzga? Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia, a Gustavo, un abrazo, a Mario, un saludo también. Yo pues por la hora voy a tratar de ser muy breve y decir que en mis memorias, que serán bastante amplias, daré muchos detalles de esto porque en el año de 1998, 14 meses antes de la dolarización, recibí una llamada de alguien para quien guardo un profundo cariño a su memoria, Carlos Pérez Peraz, un señor, un amigo incomparable, que me dijo, estando yo en el exilio, siento muy mal esto, ¿qué se puede hacer? Escribe algo. Y escribí un larguísimo artículo de casi 2 páginas completas en Diario El Universo. Y en ese artículo la esencia era el Ecuador no puede tener ya moneda propia. 14 meses antes. Coincidentemente, el periódico hace a 5 personas
una entrevista a Abelardo Pachano, a Walter Spurrier, a Pablo Lucio Paredes, a Alberto Acosta y a Carlos Julio Emanuel. Pablo Lucio Paredes dijo que era el momento más inoportuno para tomar una medida así. Walter dijo que se requería una gran cantidad de divisas. Alberto Acosta que eso era una locura y una camisa de fuerza, y Abelardo dijo que solamente en una situación extrema se justificaba tal medida. Y Carlos Julio Emanuel dijo, vale la pena estudiarla. Y quiero decirles esto, para que vean con cuánta anticipación era absolutamente claro para quienes entendemos la teoría, la política monetaria a fondo, era absolutamente claro que el Ecuador ya no podía tener moneda propia. El mes de febrero recibo en Costa Rica una llamada de Yamil Maguad, quien creo que ha sido injustamente tratado en el país, y lo he dicho públicamente, porque uno se puede equivocar, pero esa no es razón para que a uno lo enjuicien, el equivocarse. Y me dijo, Alberto, ¿qué harías? Le digo, Yamil, yo lo escribí ya hace meses. Tienes que deshacerte del sucre, y si lo haces hoy, lo puedes hacer a 7,000 sucres por dólar. Si no, te tocará hacerlo a 30,000. Y es lo que pasó. Es decir, yo no creo que Yamil tomó la medida. La medida lo tomó a él, porque el atraso que tuvo en decidir, igual que el atraso que tuvo Correa en no ajustar la economía ecuatoriana, y coincido con Mario que hoy hay factores terriblemente difíciles que son generados por el retraso en haber hecho las cosas que se debían hacer, sumado a los gravísimos errores de la política de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Yo creo que la medida lo tomó a Yamil, porque no le quedaba más. Pero no es que la medida era clara 14 meses antes. De hecho, en el libro, en la publicación que se hace a los 15 años de la dolarización, Joyce Ginata dice que hay una conferencia realizada el mes de diciembre, en la cual yo participo por vía satélite, donde dije con claridad que el Ecuador no podía tener ya moneda propia, porque era evidente la caída de la demanda de dinero, y al no existir demanda de dinero, ya no hay política monetaria ni hay política cambiaria. Por lo tanto, cuando uno adopta la moneda de otro país ante la ausencia de demanda de dinero, el país, y este fue el más grave error del Banco Central, de no entenderlo, el país ya no renuncia a tener política monetaria y política cambiaria, porque no podía haber ya política monetaria y cambiaria ante un descalabro de la demanda de dinero tan evidente como las cifras lo indicaban. Entonces, ¿qué quiero yo decir al respecto? Que obviamente era la única salida, pero esa única salida era obvia desde el año 1998. Y si en el año 1998 se hubiese tomado la medida, como al menos de mi parte lo sugerí públicamente en un artículo de Diario El Universo, la crisis hubiese sido infinitamente más pequeña de lo que fue, al igual que lo que hoy estamos viviendo hubiese sido muchísimo más pequeño si el año 2015, en que ya era evidente, el país hubiese ido a los organismos internacionales porque era evidente la crisis. Entonces, nadie ¿La puede dilación negarle fue una negligencia? Perdone, don Alberto. absolutamente, absolutamente. ¿Por qué? Porque era claro para 1998 que el país tenía las condiciones para que se viniera una hecatombe. Es lo mismo, licenciado, cuando un médico ve una radiografía, ve cosas que el paciente o el muy ilustrado ingeniero o el muy ilustrado abogado o el muy ilustrado contador o el muy ilustrado profesor no pueden ver, porque no son médicos. Si yo veo cifras del Banco Central
habiendo sido presidente de la Junta Monetaria, ministro de Finanzas y con experiencia y conocimiento teórico, veo las cifras, digo en 1998, aquí no hay espacio para una moneda propia. No lo existe, y se lo digo al presidente Maguad el mes de febrero en una llamada telefónica que gentilmente me hace a mi casa en Costa Rica. Le digo, Yamil, no tienes otra solución. Y si no lo haces ya, te tocará 30,000. Por lo tanto, sí hubo indecisión. Esto no se puede cuestionar. Y la indecisión es lo más común entre los gobernantes. Lo hemos visto en los últimos 2 años en el Ecuador. Pero la indecisión no era pecaminosa, era Por supuesto que no. reflexiva o de esa connotación. A ver, licenciado, la indecisión también se produce por el desconocimiento. Si a mí me ponen a operar a un paciente, voy a tener una terrible indecisión, porque no es mi área. Ahora, si me ponen a dirigir un hospital, tengo que tener el criterio para entender lo que me están diciendo los médicos. Entonces, a Yamil se le dijo, al menos de mi parte, se lo dije con la claridad que yo suelo hablar. Y tengo yo un montón de defectos, pero una cierta facilidad para explicar las cosas. Hablamos durante 1 hora por teléfono y le expliqué todas las razones por las cuales el Ecuador tenía que deshacerse del Sucre y que si no lo hacía, vendría una hecatombe. Y eso pasó, eso sucedió. Es decir, nadie puede quitarle el mérito de haber tomado la decisión, pero yo digo, la decisión lo tomó a él. Eso es como cuando una persona no hace un tratamiento, resulta que entra en un colapso, lo llevan al hospital y lo operan. ¿Tomó la decisión de operarse? Sí, pero tomó la decisión de no hacer cosas que lo llevaron a una operación que a lo mejor no hubiera tenido que suceder. Se puede jugar, porque la economía puede tardar, pero la factura la pasa. Y hoy nos la está pasando de las cosas que no hizo Rafael Correa desde el año 2015, en que al menos de mi parte y en su radio, licenciado, lo dije varias veces el año 2015, el Ecuador tiene que ir ya a los organismos internacionales, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Que cuando ya fuimos, debíamos 20,000 millones de dólares más de lo que se debía el año 2015. Entonces, ahora que se está yendo y ya es tarde, el ajuste es mucho más duro, la situación es mucho más grave y todo es siempre por lo mismo, por el cálculo político, las encuestas, los miedos, los temores, como si el poder fuese para cosechar aplausos y no para hacer lo que hay que hacer y se debe hacer, que esa es la función de un gobernante. Un mandatario no está ahí para que lo aplaudan. Un mandatario está ahí para cumplir con su obligación, inmolarse si es necesario. Ahora, que se tardó con todo respeto a Mario, a quien le tengo mucho aprecio, se tardó. Y esa tardanza le costó mucho al Ecuador, muchísimo al Ecuador. Y sí habían alternativas al feriado bancario. No voy a entrar en esos aspectos técnicos hoy, pero hay casos históricos de Panamá y de Venezuela, antes de que lo gobierne esta mafia chavista, de caos bancarios que fueron resueltos sin congelamiento de depósitos. En el esquema de vacilación, más que de vacilación, de indecisión, el doctor Gustavo Noboa, ¿qué papel cumplió que usted recuerde, señor doctor Mario Prado? Mire, Gonzalo, tiene que estar muy claro de que yo era miembro del directorio del Banco Central. El Banco Central era autónomo, no era dependiente de la función. Pero ustedes dependían de la decisión de Palacio. No, y en el Palacio estaban dos mandatarios. No. A ver, el Banco Central era autónomo, completamente autónomo.
Con la ¿Qué Constitución. significa con la con- completamente? con la No a la Constitución. usanza de estos días. Con la Constitución de 1998, Claro. el Banco Central era autónomo. Dictaba la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera sin que intervenga la función ejecutiva. Tenía la obligación de coordinar la Bien. política económica con la función ejecutiva. Por eso en el directorio del Banco Central era miembro, con voz y no voto, el ministro de Finanzas, en donde se hacía el enlace de la coordinación. Entonces, yo creo que lo que dice el ex vicepresidente Alberto Dajic, a quien guardo mucho respeto y admiración, es un tema claro. Él advirtió 14 meses antes que el país no tenía moneda propia. Pero lo que él advertía, otros economistas consideraban que sí había espacio para la moneda propia. ¿Y cuál era o cuál debía ser la visión y la misión de las autoridades económicas? Defender hasta lo que fuera posible la estabilidad de la moneda, el sucre. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que es imposible defenderla, cuando nos damos cuenta que los préstamos bancarios se conceden en dólares, que los depósitos del público están en dólares, que la deuda pública era una interna está economía en dólares. dolarizada. Entonces ya había una dolarización de hecho y el Ecuador estaba pagando todos los costos de una dolarización de hecho y no se estaba beneficiando. ¿Quién se benefició de esa dolarización de hecho? En la dolarización, ¿Quién de se hecho, benefició en esa A ver, dolarización? le voy a en explicar. esa etapa. El exportador pagaba el salario en sucres. Entonces, el 1 de enero, el salario que recibía el trabajador significaba $150. Al 31 de diciembre, ese salario en sucres, traducido a dólares, significaba $30. Se beneficiaba el exportador. El sistema financiero tenía un problema doble, porque con falta de regulación y control de la superintendencia, se habían concedido créditos de consumo en dólares a personas que no generaban dólares. Por lo tanto, la cartera de los bancos se deterioraba porque la capacidad de pago de los deudores en dólares que ganaban en sucres desaparecía. Entonces, No habría retorno. El problema del atraso en la decisión. Puede ser que haya un atraso en la decisión, pero ese atraso en la decisión no puede considerarse como una negligencia de parte de la autoridad económica. Porque en un país conflictivo, en un país en donde es demasiado pequeño para tantos intereses, en donde los poderes fácticos son enormes, lo que tratábamos es de encontrar un camino de solución. A la final, o entrábamos a una hiperinflación o entrábamos a la dolarización. O dolarizábamos o íbamos a un sistema de incautación total de divisas. Y la decisión, una decisión de política pública, la tomamos. Y la tomamos pensando en los mejores intereses. Porque también había una posibilidad de que la decisión fracase. Y si la decisión fracasaba, ¿qué pasaba? Estábamos en la cárcel. Estábamos perseguidos. Entonces, lo que debe considerarse es que cuando uno está en las funciones públicas, como bien dijo Alberto, uno tiene que tener la valentía de hasta inmolarse, pensando en los mejores intereses. ¿Qué hubiera pasado si la intuición del doctor Noboa no funcionaba y decía no va la dolarización? Y entrábamos a una hiperinflación. ¿O qué pasaba si iba un ministro de Finanzas distinto del doctor Jorge Guzmán, que era el conocedor de la dolarización, y esto no funcionaba? Quienes firmamos esta resolución estaríamos en la cárcel. Yo recuerdo perfectamente, porque siempre he sido escuchado su radio, cómo 4 años seguidos venían los analistas a acusarnos de irresponsables por haber dolarizado. Y nos decían que somos traidores a la patria por haber dolarizado. Cuando lo que hicimos, a ver, ¿quién es el principal beneficiario de la dolarización? El asalariado ecuatoriano.
que tiene un horizonte de ahorro. ¿Cuál es el principal perjuicio que ahora se vive actualmente? En que se está perdiendo el empleo adecuado. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas adecuadas. Porque se ha afectado los cimientos de la dolarización. Entonces, esta es una decisión que se tomó, que ahí están los documentos, ahí están los estudios. Obviamente es controversial. ¿Estamos derruchando el piso de la dolarización en este momento? Se está afectando los fundamentos de la dolarización si es que no se toman las medidas adecuadas. ¿Cuáles son esas medidas? Cada vez que disminuye el empleo adecuado, se está generando un problema. Cada vez que crece el servicio de la deuda, se está generando un problema. Cada vez que crece el déficit fiscal, se está generando un problema. Entonces, Gonzalo, yo quiero agradecerle por esta oportunidad que me ha dado de hablar sobre el tema de la dolarización. Siempre será controversial. Yo creo que lo mínimo que se debe exigir es la generosidad de alma, la generosidad de las personas, de no menoscabar ni desconocer los esfuerzos que hicimos entonces, liderados por el doctor Maguad, para sacar adelante este tema. Yo tengo que retirarme, le había comentado que tengo una... Se despide de sus contertulios. Me despido del señor presidente Noboa y de el Alberto vicepresidente Dajic. Sí. Caballeros, ustedes también despídanse de la audiencia con algún elemento que clarifique el protagonismo de esas épocas. Por ejemplo, el suyo, presidente Noboa. Mira, yo creo que está bien la historia, es importante no repetir errores, pero ahora lo que toca es cómo hacemos para salir adelante y seguir saliendo adelante. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Sabemos ya, y ya es historia, que en los últimos 10 años, mejor dicho, de Correa, todo se hizo para meterle un dinamitazo a la dolarización. ¿Ok? No se pudo porque hay en mi gobierno otro factor importante, que es el oleoducto de crudos pesados. Ya que con ese dólar de barril de 100 que tuvo Correa, ya, otro hubiera sido el país si hubiéramos tenido otra categoría de presidente. Pero la búsqueda de ingresos de divisas, traer bancos extranjeros al Ecuador, la seguridad jurídica que en Ecuador es un fracaso, que impide que vengan compañías acá al Ecuador. En todas esas cosas creo que el gobierno actual tiene la obligación de hacer lo que tiene que hacer en este momento, que es afianzar la dolarización, afianzar lo que es confianza para el pueblo ecuatoriano, que es el dólar. Una vez yo le dije a un grupo de 3 personas a quienes yo he querido siempre mucho, un señor chofer, un señor jardinero y un señor ebanista. Y en el año 2001 les dije, yo creo que vamos a echar atrás la dolarización. Y el jardinero me dice, ¿está usted loco? Claro. Entonces yo estaba probando a ver qué decía mi gente, mis amigos del pueblo. Y le dije, oye, Manuelito, pero ¿por qué me dices así? No, es que eso no puede pasar. Porque antes yo iba al mercado y con lo que tenía en la mano ya no compraba lo que había comprado la semana pasada. Ahora con el dólar, si tengo $5 y quiero comer carne, como carne, y si no como gallarete, y si no como pescado, y si no como pollo, pero ¿cómo? Esa es la sabiduría popular. Pero ¿cómo? Y el pueblo tiene con qué comer, el pueblo tiene con qué edificar su casa, con qué pagar su automóvil, su camioneta, porque antes la compraba en dólares y la pagaba
la compraba en dólares y recibía él sucre en su empresa. Eso no puede volver a pasar en el Ecuador. La pobreza se redujo en el Ecuador y tiene que seguir reduciéndose. Por lo tanto, el gobierno actual tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es proteger el dólar, porque está protegiendo la sanidad, la seguridad del pueblo ecuatoriano. Gracias, Gonzalo. Gracias, presidente Noboa. Alberto Dajic, para terminar. Bueno, para terminar, gracias por esta entrevista. Durante 10 años se hizo lo equivocado. Es muy simple fortalecer la dolarización, hacer todo lo contrario de lo que hizo el gobierno de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Muchas gracias a todos ustedes. A ustedes invitados. Buscando la verdad. Calidad. Innovación. Completamente